Muy buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte aquí en directo Marca Navarra para hablar de la actualidad de Osasuna, que hoy no te voy a engañar, viene marcada también por una información que han sacado a la luz nuestros compañeros de Diario de Navarra, hablando de Ante Budimir, Sí. que tiene una cláusula de salida de 8 millones. En principio su cláusula es de 20, pero hay un periodo en el que se encuentra además ahora mismo que podría salir por 8 millones o por 10 si llega a un club de fuera de Europa. A mí me da la sensación de que es una ganga. Hombre, lo es desde luego. De hecho, lo único que lleva a que no lo haya pagado nadie ya ese precio es que ante Budimir al final tiene 33 años y esto echa para atrás a muchos clubes, pero es un precio muy bajo, una cantidad muy baja por un futbolista que está en el mejor momento de su carrera, que marca goles de manera muy sencilla, es decir, me parece fácilmente adaptable prácticamente a cualquier contexto, que viene siendo cada vez más importante con Croacia. Es una cantidad muy apetecible para muchos equipos, tanto para que sea su nueve titular como incluso para pensar en un revulsivo de lujo. Me estoy refiriendo evidentemente a equipos que pelean por todos los títulos. El Real Madrid también, por ejemplo. Pues a mí es que ese perfil siempre me encaja en este tipo de equipo. El Atlético de Madrid ha tenido a Sorloz, que quizás sea un perfil incluso más caro, pero el Real Madrid el año pasado tuvo a Joselu. Este año el Atleti ha tenido, o sea, el Fútbol Club Barcelona ha tenido a Ferran, que no es un rematador, pero sí que es un buen revulsivo. A mí que estos equipos tengan un delantero suplente de este perfil, además, como el de Ante Budimir, un 9 clásico para esas situaciones de asedio, de centro lateral, me parece un recurso muy, pero que muy interesante y que además a Xabi Alonso en Leverkusen le ha funcionado muy bien. Ahora bien, te tengo que decir, Iñaki, que yo creo que a nivel de estrategia de club para el Real Madrid, si han fichado a Endrick y consideran que Endrick es un gran talento, le tendrán que dar minutos. Entonces, yo creo que por ahí el Real Madrid no va a buscar reforzar esa posición de delantero centro. Está el osasunismo, Miguel, como te puedes imaginar, con el corazón en un puño, Hombre, ¿eh? Es que son muchos hombre, es goles. que no, y que es una. A mí ante Budimir me parece como un atajo hacia todo. Da igual la forma en la que juegues, da igual el momento en el que estés, da igual si juegas con tres centrales o con línea de cuatro, que con Budimir arriba todo es mucho más sencillo, todo es mucho más simple. Es que no es un delantero que te requiera demasiado. Además, es un jugador que ha demostrado compenetrarse muy bien con todos los futbolistas con los que ha jugado, desde ese último tramo con Rubén García hasta los partidos con Aymar Oroz, la forma que ha conectado con Brian, que conectó con Abde. Es un chollo para cualquier entrenador, entendiendo además que Osasuna ahora mismo, salvo que me digas lo contrario, todavía no tiene entrenador. Claro, claro, y en esas estamos, ¿eh? Por eso te quiero preguntar también. Por la salida de Vicente Moreno, y ahora mismo podemos decir que hay tres candidatos a lo que ya conocíamos de Lichi, que era el que más sonaba. Entra también en Sí. escena Borja Jiménez, y desde ayer, lo comentaban también nuestros compañeros de marca en A Coruña, Antonio Hidalgo, el que fuese entrenador del Huesca, que lo tenía Sí, casi hecho con el Depor y se ha metido ahí. estuve leyendo ayer por la tarde el tema de Antonio Hidalgo, me llamó bastante la atención. Tengo buenos amigos que me hablan muy bien de su trabajo como técnico. A Borja Jiménez le conozco bien, le he podido tratar en persona, es uno de los profesionales más dedicados y esforzados que podemos tener ahora mismo en el fútbol de Primera División. Es verdad que lo que yo le he visto. Claro, es que acaba de empezar, como quien dice Borja. Bueno, lleva muchos años, pero digamos que a la élite acaba de llegar. Lo que yo le he visto no me parece un técnico tan serio Osasuna. A mí el que me gusta mucho es Lisi. Es que me encaja muy, muy bien. Es un entrenador joven, moderno, con un estilo muy característico, con capacidad para ser versátil, para potenciar jugadores. Lo que está haciendo en el Mirandés, de verdad, es que es un auténtico milagro. Me parece que habla también de su gestión de grupo, porque uno no puede llevar al Mirandés tan lejos con tantos cedidos si no es capaz de gestionar bien un grupo. También es un entrenador muy joven. A mí me encantaría Lisi, no solo por Osasuna, sino también por el propio Alessio Lisi, al que tengo muchas ganas de ver en Primera División, y Osasuna me parece un proyecto perfecto para el romano. Me lo has dejado muy claro, ¿eh? O sea que tu gusto, tu preferencia es por el actual técnico del Sí, Mirandés, sí o sí. Lo de Antonio Hidalgo, ¿cómo lo valoras? bueno, creo que es que yo por mi forma de entender un poco los tiempos, que siempre me parecen importantes en estos sentidos, tenemos al Sevilla también sin entrenador, me parece que es una situación diferente, acaba de anunciar esta mañana el tema de que se marchaba Horta, está trabajando ya Cordón, es una situación diferente. Si Osasuna, tal y como trabaja Braulio, todavía no tiene un entrenador, es porque creo que estaba esperando al tema de Lisi.
Si ahora se plantea un nombre también como el de Hidalgo, es porque creo que tiene que cubrirse las espaldas el propio Club Atlético Osasuna por si Lisi termina ascendiendo. Claro. No sé qué planes se podían hacer ahí Braulio y Cata a la hora de, oye, igual se queda sin playoff, igual asciende de forma directa. Es difícil saber un poco cómo va a actuar tanto Lisi como el Mirandés, porque claro, no es que Lisi ascendiese con un Sporting de Gijón o con un Racing que pueden mantener el entrenador, igual en el Mirandés no lo puede retener tantísimo. Entonces yo tengo ahí la incertidumbre y creo que Antonio Hidalgo no deja de ser un nombre interesante, un nombre ahora mismo accesible y al que has podido tantear o tocar en caso de que te interese también realmente. Ya digo que a mí de Antonio Hidalgo me contaron cosas fantásticas en su etapa por el Sabadell. Es verdad que, bueno, fue una etapa muy convulsa, pero me hablaron muy bien de él, que era entrenador de futuro. Y bueno, lo ha demostrado, creo, con un muy buen papel en la Sociedad Deportiva Huesca. Miguel, ¿cómo calificas la temporada de Osasuna, que ha dejado ese regusto amargo con esa última jornada donde no se ha podido meter en Europa y también con el tema del entrenador de Vicente Moreno, cuestionado también por buena parte de la afición? Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil valorar la temporada de Osasuna. Yo creo que ha estado donde tiene que estar. Osasuna tiene que pelear por entrar en Europa. Es verdad que este año ha estado bastante barato y creo que otro Osasuna se hubiese metido. Ha estado donde tiene que estar, pero creo que no ha estado como tiene que estar. Me gusta juzgar todo más allá de los resultados y yo creo que este equipo tiene algo más, que este proyecto puede jugar algo mejor. Es verdad que uno luego va a los números, va a los 52 puntos, exactamente los mismos que el Rayo Vallecano, y te tienes que callar. Pero yo honestamente cuando veía Club Atlético Osasuna le pedía algo más, solo ha sumado un punto menos que cuando con Yagoba se metió en Conference, pero yo he tenido esa sensación permanente y creo que tiene sentido que Vicente Moreno no continuase, independientemente de si se metía en Europa o no, y tiene sentido esa sensación de insatisfacción que yo creo que ha acompañado al osasunismo durante prácticamente todo el año. Es más, te diría, Iñaki, que tiene sentido que te terminases quedando sin Europa dependiendo de ti mismo, porque era un poco como eso, te has ganado la oportunidad, pero luego no has terminado de transformarla, como quedándote ya a medio camino. Sí, sí, totalmente. Es verdad, y aquí también lo hemos comentado en otras ocasiones. Decía Braulio la semana pasada que ahora los refuerzos tienen que venir en forma de extremos, que igual es la necesidad. Nos ha dejado también un sabor amargo el segundo tramo de Brian Zaragoza, que sigue siendo un jugador muy cotizado. Hablábamos también de Celta, Villarreal y Betis, algunos de los equipos que ahora se están interesando en el malagueño. Pero da la sensación que Osasuna también tiene que recuperar ese perfil de jugador desequilibrante, ¿no? Sí, no, me parece fundamental porque al final el tipo de juego exterior que caracteriza a Osasuna, ese juego directo, ese juego que busca sobrecargar el área, necesita de un futbolista que en el mano a mano te genere una ventaja. A mí también ese tramo final de Brian me ha dejado un poquito raro. Es verdad que al final con esa lesión, luego ese problema muscular, pues no ha logrado coger continuidad, pero no le he visto en el mismo tono que como arrancó, que la verdad es que me pareció una de las sensaciones de la liga, ¿no? Por mucho que le conociésemos de su inicio de temporada el año pasado en el Granada. Yo, el nombre que se ha visto relacionado permanentemente, que es el de Raúl Moro, a mí me encaja una barbaridad. Creo que Moro el año pasado, o esta temporada que acaba de finalizar, que ya no sé ni cómo referirme a ella, ha pasado tan poquito tiempo y al mismo tiempo ya estamos pensando en la siguiente. Totalmente. Que es raro. Pero bueno, a mí me consta que ese interés de Ajax era absolutamente real en Raúl Moro. El Celtic también estuvo interesado y creo además que tiene mucho mérito su temporada porque el Valladolid ha sido un descalzaperros. Y es muy difícil destacar en un descalzaperros. Y Raúl Moro lo ha hecho permanentemente. Me parece que es el único jugador que lo ha conseguido hacer en el Real Valladolid. Quizás él y Lucas Rosa, que precisamente acabó en el Ajax de Ámsterdam. A partir de ahí, el resto no. Y hay buenos jugadores. Entonces, eso también me habla de su carácter. Creo que es un futbolista del que se habla desde hace tiempo. No obstante, la Lazio pagó una pasta para ficharlo cuando estaba en la Masía. Me parece que es ese jugador que además en propiedad puedes lograr que tenga un vínculo mayor al que quizás ha terminado teniendo Brian Zaragoza. Fíjate, Miguel, que hablábamos de la posible salida de Budimir, se da por hecho también la salida de Areso, y dentro de esa columna vertebral nos queda Aimar Oroz, al que el aficionado de Osasuna se agarra como un clavo ardiendo, pensando que no puede salir por nada del mundo, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo que no. Lo que pasa es que tampoco que vengo aquí con malas noticias, pero lo de Joan García con el Barcelona, esto es de cuando veas la barba de tu vecino arder, con la tuya a rebajar, ¿no? O algo así, dice el dicho. Pues
Básicamente es un poco eso. Al final nunca puedes decir nunca en el fútbol, en la vida, es complejo. Joan García esta cena transmitía a su entorno que era imposible que fuese al Barcelona, que se iba a ir a Inglaterra, y parece que es cuestión de minutos, de horas, de un par de días que termine fichando por el máximo rival del Español. Entonces yo por Aimar Oroz, igual que por ningún futbolista, puedo poner la mano en el ¿Tú fuego. dónde le pero verías, Miguel desde- Aimar? Porque fíjate que se ha hablado o ha sonado incluso la Real, el Villarreal. Hombre, a mí en la Real me encajaría una barbaridad. Me encajaría una barbaridad porque creo que además necesita ese tipo de futbolista. Al final es verdad que el Athletic Club siempre está pendiente por su mercado limitado, porque siempre está muy cerquita de Tajonar y de Pamplona y demás, y porque al final Sánchez se pierde muchos partidos, pero yo creo que la Real necesitaría un jugador así. Pero a lo que te iba es que yo le veo que es el tipo de futbolista que al final creo que se va a quedar. Tiene que pasar una ventana, seguramente tenga una ventana de traspaso de 1 o 2 años, y si Osasuna logra retenerlo, creo que se va a quedar toda la carrera, porque a mí siempre me gusta hablar, Iñaki, que también depende mucho del nivel real del futbolista. Y creo que Aimar Oroz es lo suficientemente bueno como para ser líder de Osasuna durante muchos años, pero quizás no es tan bueno como para que irremediablemente te lleguen equipos de la Premier a poner un dinero irrechazable. Entonces, digamos que está en ese intervalo de nivel que si Osasuna sigue trabajando bien con el proyecto, sigue alimentando la ambición deportiva de Aimar Oroz, creo que Aimar Oroz puede terminar siendo leyenda. Miguel Quintana, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en directo Marca Navarra. Que vaya todo muy bien. Y lo dicho, El placer ha sido mío, esta es Iñaki. tu casa, ya lo sabes. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, Miguel. Abrazote.